Los derechos de las comunidades indígenas se encuentran profundamente relacionados con el territorio, ya que a partir de esta relación se desarrolla la práctica de sus identidades culturales y la garantía de mínimos de seguridad social y alimentaria. El territorio es un núcleo de cosmovisión cultural que permite la salvaguarda de derechos fundamentales como la vida, la salud, propiedad colectiva, entre otros. Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos plantean que alrededor del territorio se genera un encadenamiento de formas de vida, valores sociales y prácticas culturales que abarcan una multiplicidad de derechos humanos. Es por ello que las actividades extractivas en el territorio poseen unas implicaciones severas en el tejido social de estas comunidades. Frente a ello, diversas instancias internacionales, como la Convención 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, declaran la necesidad de una participación activa de los estados como garantes de protección para las comunidades étnicas, a través del derecho a la consulta previa. Esta última es entendida dentro de dicha convención como una herramienta de negociación entre los pueblos indígenas y las empresas de explotación minero-energéticas alrededor de la intervención en el territorio. En el ámbito interno, las aproximaciones de la Corte Constitucional sitúan a la consulta previa como una herramienta de avance progresivo hacia un modelo de desarrollo sostenible. No obstante, las asimetrías entre actores y la predación del territorio como proyecto de desarrollo económico que impiden el goce pleno de una variedad de derechos son finalmente la realidad que muchos pueblos indígenas deben padecer en el marco de un enfoque que no se propone vincularlos activamente. Así, una alternativa posible es el fortalecimiento de la participación de las comunidades indígenas, tanto en el mecanismo de consulta previa como en la construcción de un proyecto de desarrollo económico que tenga en cuenta la particularidad de los proyectos inscritos en los saberes y prácticas de la identidad cultural de dichas comunidades. Que la tierra es un ser vivo, es nuestra madre. El oro hace parte de la madre tierra. De esta manera nos preguntamos, ¿qué elementos de los avances del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos pueden contribuir en el desarrollo de un enfoque de derechos eficaz a la hora de proteger la multiplicidad de derechos imbricados en la relación de las comunidades indígenas con el territorio? Los desarrollos contemporáneos del Sistema Universal de Derechos Humanos señalan una serie de pautas y metas a nivel macro con respecto a la situación de las comunidades indígenas en los territorios. Clásicamente, el tratamiento de la consulta previa como un mecanismo consultivo de participación se sustenta en la normativa que señala la Convención 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que puede sintetizarse en tres bloques. El primer bloque corresponde al artículo 15, parágrafo 2 y al artículo 19, en los cuales se insta a los gobiernos a crear mecanismos de participación consultivos que permitan determinar si existe posibilidad de afectación alguna a las comunidades y en qué medida. Igualmente, la participación de los pueblos indígenas tiene que ver con el disfrute de los beneficios que se sustraen de la actividad en sus territorios. En caso de daño, estos pueblos deben ser titulares de una indemnización equitativa. En cuanto al segundo bloque, el artículo 16, parágrafo 2, declara que si las actividades de intervención en el territorio requieren la reubicación de las comunidades, esto solo puede realizarse con su consentimiento o a través de un mecanismo de participación de las autoridades representativas de estos. Respecto al tercer bloque, el artículo 32, parágrafo 2 y parágrafo 3 ratifica que los estados tienen la obligación de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas, a través de las propias instituciones representativas de estos últimos, con el fin de obtener su consentimiento de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras. Por otra parte, con respecto a las recomendaciones de los informes más recientes de la ONU en la materia, las observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Colombia para el año 2016 señalan la necesidad de acelerar la adopción de una ley que garantice la realización de consultas previas con el fin de obtener el consentimiento informado de las comunidades y velar por la participación activa de estas en su elaboración. Asimismo, el informe de la ACNUD para el año 2015 sobre la situación de los pueblos indígenas en peligro de extinción en Colombia señala como recomendación al Gobierno nacional, departamental y al sector privado priorizar mecanismos de diálogo con las comunidades indígenas, debido a que los proyectos de extracción en el territorio suelen estar profundamente permeados por las dinámicas de actores del conflicto armado. Lo anterior en el marco de una preocupante situación en términos de protección de derechos humanos, debido a un porcentaje de hasta el 80% de concesiones mineras en resguardos indígenas legalmente constituidos, y la acción inescrupulosa de obstaculización
a la constitución legal, como resguardos de otros territorios históricamente habitados por pueblos indígenas. En cuanto a los desarrollos del sistema interamericano de derechos humanos, existe una jurisprudencia y normativa concreta alrededor de los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Con respecto a la investigación aquí propuesta, esto plantea, según el artículo 21 y 24 de la Convención y Declaración Americana respectivamente, que existe una estrecha y especial relación de los pueblos indígenas con sus territorios, a tal punto que la preservación de estos últimos se vincula directamente a la pervivencia misma de dichos pueblos. De igual manera, se hace referencia a la noción colectiva inscrita en las formas comunales de la tierra, que caracterizan la forma de organización social de estas comunidades, y que además transforman el carácter de los derechos de los pueblos indígenas, en tanto, el goce de dichos derechos suele ser colectivo. Lo anterior desemboca en que el territorio posee una historicidad arraigada en el carácter común de la tierra, que le otorga titularidad a los pueblos indígenas sobre el territorio, a pesar de no contar con una titulación formal de dominio. Asimismo, el artículo 21 de la Convención Americana reconoce que los pueblos indígenas poseen el derecho a gozar libremente de su propiedad, de conformidad con su tradición comunitaria, lo cual les brinda autonomía a la hora de decidir acerca de su organización política, económica, social y jurídica. En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha conocido en distintos momentos las vulneraciones que enfrentan las poblaciones indígenas y reconoce que las empresas mineras ocupan un lugar importante dentro de estas vulneraciones. Por esto, en 2016, en el informe Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales, protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo, la Comisión llamó la atención sobre violaciones a los derechos humanos ejercidas por empresas mineras e insistió en las obligaciones de los estados en estos contextos. Este pronunciamiento de la Comisión se hace necesario debido a que las actividades extractivas son comúnmente implementadas en territorios ocupados históricamente por los pueblos indígenas, los cuales coinciden de forma frecuente con áreas que albergan una gran cantidad de recursos naturales. La Comisión indica que en estas áreas los proyectos no cuentan con supervisión suficiente y las poblaciones indígenas enfrentan la escasez de mecanismos para prevenir violaciones de derechos y barreras para acceder a la justicia cuando ocurren violaciones de sus derechos humanos. La Comisión señala que le corresponde velar por la promoción y protección de derechos humanos afectados por actividades de intervención en el territorio. Y en este sentido, alerta que producto de los proyectos extractivistas se enfrentan impactos que alcanzan ámbitos muy distintos como el ambiental, territorial, espiritual, de salud y vida misma de los pueblos y comunidades. A su vez, existen vulneraciones de derechos humanos adicionales en relación con el proceso de defensa de derechos humanos, como la persecución, criminalización y preocupantes situaciones de violencia. Por esto, rechaza que los impactos de los proyectos recaigan de forma desproporcionada en los pueblos indígenas y tribales. De igual forma, la Comisión trata enfáticamente las afectaciones al derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos naturales, por los significados y relaciones que guardan estas poblaciones con el espacio en el que habitan, lo cual consecuentemente traslada la atención de la Comisión a derechos económicos y sociales vinculados con la alimentación y el acceso al agua, así como al derecho a la libertad personal y la protesta social, y a la protección frente al desplazamiento forzado. En suma, los proyectos extractivos realizados en territorios con presencia de comunidades indígenas representan afectaciones en los equilibrios medioambientales y en la salud, al igual que alteración en las relaciones comunitarias, la calidad de vida, migraciones, desplazamiento de comunidades, cambios en patrones tradicionales de economía, entre otros, donde los impactos en los territorios son particularmente profundos, como han advertido reiteradamente los órganos del sistema interamericano. Estos mencionados problemas son acentuados ante la falta de monitoreo y prevención de violaciones a los derechos humanos. Adicionalmente, cuando reclamantes de derechos humanos accedan al sistema de justicia, deben atravesar obstáculos y barreras de distinta índole que en su conjunto generan una situación de impunidad. En este sentido, ante las condiciones y vulneraciones por parte de empresas transnacionales hacia poblaciones indígenas y ante la dificultad para asegurar protección y reparación, la Comisión estipula 6 deberes de los Estados en relación a las poblaciones indígenas en contextos de proyectos megamineros, los cuales son, primero, adoptar un marco normativo adecuado y efectivo. Segundo, prevenir las violaciones de derechos humanos. Tercero, supervisar y fiscalizar las actividades de extracción, explotación y desarrollo. Cuarto,
Garantizar mecanismos de participación efectiva y acceso a la información. Quinto, prevenir actividades ilegales y toda forma de violencia. Y sexto, garantizar el acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y acceso a la reparación adecuada de las violaciones de derechos humanos cometidas en estos contextos. Habiendo mencionado la importancia del territorio para las comunidades indígenas, se reconoce que en Colombia este ha sido un elemento en pugna presente en la historia del conflicto armado, en la que entre los actores institucionales y no institucionales relevantes se encuentran las empresas transnacionales dedicadas al extractivismo minero energético. En Colombia, muchas de las concesiones mineras proyectadas y concedidas se superponen arbitrariamente a reservas indígenas, a pesar de los lineamientos internacionales que establecen los derechos de estas comunidades y su libre determinación del territorio. Esta ocupación de las reservas indígenas se realiza con una clara deficiencia en monitoreo y supervisión del desarrollo de los proyectos, debido a la falta de autoridad civil en los territorios en los que son implementados. La falta de autoridad se traduce en un contexto volátil, donde no es posible generar condiciones de seguridad, ni para las poblaciones que históricamente ocupan el territorio, ni para las labores mineras que lo ocupan. En este contexto, muchas compañías transnacionales, en intentos de resguardar sus intereses, establecieron vínculos con actores armados no estatales, para obtener la seguridad y los servicios de prevención que el Estado colombiano no podía ofrecer. Así, en el marco del conflicto armado y ante el riesgo que los grupos guerrilleros representaban para las explotaciones y los beneficios mineros, las empresas combatieron estos riesgos a partir de alianzas con grupos paramilitares de extrema derecha y la contratación de servicios de seguridad privada. La forma en la que operaron estas organizaciones era a través de medios violentos con acciones como amenazas, intimidaciones y homicidios selectivos, para que las poblaciones, especialmente las pertenecientes a etnias indígenas, abandonen sus territorios a fin de que las grandes empresas del sector puedan desarrollar sus actividades, evidenciando así que la labor no es únicamente la defensa ante grupos armados, sino que también es reprimir las voces de resistencia a estas empresas. Estas acciones violentas realizadas por grupos paramilitares auspiciados por empresas de extractivismo minero implican la violación de una amplia lista de derechos humanos, que reúne las violaciones provocadas por la presencia de los proyectos mineros, sumadas a las generadas por la alianza entre minería y paramilitarismo. El porcentaje de crímenes contra indígenas que se realizan en áreas mineroenergéticas asciende para el 2018 a alrededor del 89%. Ante esta situación, la ONG Human Rights Watch ha denunciado el papel de grupos paramilitares en el despojo de tierras a poblaciones indígenas y en la interlocución con empresas mineras transnacionales. De igual forma, la CIDH ha recordado a los estados y a las empresas que son los primeros quienes deben ejercer el monopolio de la fuerza legítima, mientras que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU afirma que fruto de la explotación minera en territorios indígenas se generan otros escenarios violatorios de derechos humanos. Por último, el Alto Comisionado resaltó la importancia de conocer el papel del sector privado en la financiación y apoyo a paramilitares para consolidar la paz en el país. Frente a todos estos elementos, la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos posee una serie de desarrollos en términos de contextualización, caracterización y emancipación a través de un enfoque de derechos, los cuales podrían impulsar iniciativas de construcción del contenido y la estrategia del mecanismo de consulta previa por parte de la comunidad misma. De igual manera, el encadenamiento entre derechos sociales, económicos, civiles y políticos que podemos observar en el marco del conflicto armado en Colombia dan cuenta de la necesidad de un sistema que permita aprehender la historicidad y multicausalidad en las que las violaciones de derechos humanos a poblaciones indígenas relacionadas con el territorio se desarrollan.